Entonces, principio de formato. La idea es muy sencilla. Eh, la idea es la luz eh, va por el camino que le insume menor tiempo. O dicho de otra manera más coloquial, por el camino más fácil. Eh, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Entonces, bueno, nosotros, nosotros teníamos esta relación, velocidad igual a c sobre el índice de refracción. Entonces, si queremos calcular un tiempo, bueno, podemos calcularlo esto como una distancia sobre esta velocidad. O sea que nos va a quedar, eh, bueno, la velocidad es c sobre el índice, entonces me va a quedar el índice por d dividido c. Entonces básicamente voy a calcular distancias. Entonces, ¿cómo podría obtener la ley de Snell? Bueno, planteo exactamente la misma situación que tenía arriba. ¿Sí? Una onda incidente, una onda transmitida, este es el ángulo incidente, este es el ángulo transmitido. Bueno, y ahora voy a necesitar distancias. Voy a necesitar, eh, a ver qué color puedo usar, vamos a usar un violeta. Entonces, esta es la altura, la voy a llamar h. Esta distancia, de acá hasta acá la voy a llamar x. La distancia de acá hasta acá, esta distancia la voy a llamar b. Esta distancia de acá hasta acá la voy a llamar a. Y después le voy a poner nombres a los puntos. Vamos a usar un amarillo. Este punto lo voy a llamar O, de origen o cero, o sea. Este punto lo voy a llamar S y este punto lo voy a llamar P. Este punto y creo que ahí estamos. Bueno, y a los índices les voy a poner n sub i y n sub t por incidente y transmitido, ¿sí? Entonces, te voy a escribir esto. El tiempo que insume el rayo de luz en recorrer esta distancia es este. T igual a la distancia. Fíjense, voy a usar esto acá. Distancia sobre velocidad. Entonces es, la distancia la voy a representar así. Distancia entre S y O. Voy a escribir SO con una rayita arriba. Dividido la velocidad en este medio, en el medio del incidente, más la distancia que hay entre O y P, dividido la velocidad que hay en el medio de la transmitida, en este medio, ¿no? Si quieren acá una especie de rush para remarcar el hecho de que son medios distintos, ¿sí? Ok.
Entonces, bueno, ahora escribo bien qué es cada cosa. Escribo. Entonces, este tiempo es, esta distancia es, fíjense que es h al cuadrado más x al cuadrado raíz, ¿sí? Pitágoras. H al cuadrado más x al cuadrado raíz dividido, bueno, dejo lo mismo, BI, más y ahora tengo esta distancia. Para calcular esta distancia hago este pedacito de acá es a menos x, o sea, hago a menos x al cuadrado, y este cateto es b más b cuadrado dividido la velocidad en el medio de la transmitida. Entonces, si me dice que la luz va por el camino que le insume menos tiempo, eso quiere decir que, bueno, si yo agarro ese tiempo y lo derivo con respecto a x, por ejemplo. Esto es x es esta distancia. Bueno, esto va a ser 0 porque va a haber un extremo. Y entonces hago simplemente esta cuentita, derivo esto con respecto a x y me fijo a ver qué obtengo. Entonces, derivo esto, sale 1 sobre la velocidad, esto sale afuera de la derivada, me queda la derivada de la raíz. La derivada de la raíz es medio por la raíz de, bueno, la misma raíz. Y acá arriba pongo la derivada de lo de adentro. La derivada de lo de adentro es 2x. Ese es el primer término. Más el otro término. Bueno, saco otra vez 1 sobre b, lo saco afuera de la derivada y derivo esta raíz. Cuando derivo la raíz, siempre pasa lo mismo, ¿no? Es algo que está a la 1/2, le resto 1 y me queda la menos 1/2, o sea, me queda la raíz abajo. Eso lo repaso, pero deberían, si no se acuerdan eso, deberían practicarlo por las dudas. Bueno, me queda esa raíz y la derivada de esto de acá adentro es 2 por a menos x por menos 1, porque tengo que poner la derivada de x también. Entonces, bueno, este 2 se va con este 2, este 2 se va con este 2, y bueno, y acá este término me queda negativo. Ah, por cierto, yo acá no lo aclaré, pero la derivada esta va a ser... ahí seleccioné mal. La derivada esta se va a anular para un punto en particular, ¿sí? Para un punto especial va a ser 0. Entonces, nada, tomo el x, ese lo tomo como el x0, tal que hace que esto se anule. Bueno, como este me quedó negativo, lo puedo pasar del otro lado, por ejemplo, y me queda lo siguiente. Me queda 1 sobre b, 1 sobre bi por x0 sobre h cuadrado más x0 cuadrado raíz es igual a 1 sobre b sub t por a menos x0 dividido a menos x0 cuadrado más b cuadrado. Y bueno, sorprendentemente, si ustedes miran
acá arriba, a ver, entonces si me conviene hacer lugar acá y escribir desde arriba. Fíjense, hago un lugarcito acá porque quiero mostrar algo que depende del dibujo. Ustedes se acuerdan que si yo quiero escribir el seno de tita incidente, yo lo que tengo que escribir es cateto adyacente sobre hipotenusa. No, perdón, cateto opuesto sobre hipotenusa. Me parecía error. Entonces, fíjense que el cateto opuesto al incidente es este, que es X, y la hipotenusa es, bueno, h cuadrado más x cuadrado, ¿sí? Por revés. Es lo mismo el orden en una suma. Y si escribo el seno de este otro, bueno, esto es cateto opuesto, o sea, es a menos x, todo este a, menos este pedacito, dividido la hipotenusa, o sea, el mismo pedacito al cuadrado más el b cuadrado. Bueno, y eso es precisamente lo que está acá. Este término es el seno del tita incidente y este término es el seno del tita transmitido. Y además, si yo multiplico por c de los dos miembros, no pasa nada, es un numerito, es como si multiplicaba por 2 o por lo que sea. Acá voy a cambiar el colorcito. Esto, c sobre b, ustedes se acuerdan que es n, es ni, y esto es nt. Entonces, fíjense, me quedó lo mismo. Ni igual al seno de tita i igual a nt por el seno de tita sub t. Ley de Snell otra vez. Sí, entonces este es un camino muy elegante porque es simplemente usar un principio muy sencillo y el resultado es el mismo, y además, dicho sea de paso, lo quería dar porque lo vamos a usar después para obtener ecuaciones de lentes y esas cosas. Así que, bueno, no viene mal. Entonces, desarrollemos, usando ahora la ley de Snell, desarrollemos, por ejemplo, la idea de ángulo crítico. Entonces, vamos a tener un medio, n1, otro medio, n2, tengamos un incidente acá. Esta es la normal. Este es el ángulo incidente. Y ahora preguntémonos lo siguiente. ¿Existe un ángulo tal que la transmitida, en vez de salir así, sale así? Sale a ras de la superficie. O sea, dicho de otra manera, ¿se puede hacer que el ángulo transmitido sea pi sobre 2? Bueno, veamos, no lo sé. Entonces, escribo la ley de Snell. N1, seno del ángulo incidente, es igual a N2 por el seno del transmitido, que es seno de pi sobre 2. El seno de pi sobre 2 es 1, así que me queda simplemente N2. Entonces, esto implica que el seno de tita i tiene que ser igual a N2 sobre N1.
Y bueno, de acá se pueden decir un montón de cosas. Una es que por definición, el seno de lo que sea es un número entre 0 y 1. Así que esto necesariamente tiene que ser menor o igual que 1 para estar bien definido, lo que implica que, bueno, si ustedes despejan acá, n1 tiene que ser mayor o igual que n2. Pongamos mayor porque el caso igual no tiene sentido, no es el caso en que no hay superficie, si son iguales los dos índices. Eh, bien, entonces, bueno, eso quiere decir que el medio, si quieren, más denso está acá. Dicho de otra manera, eh, si vos agarrás si vos estás en el agua y estás sumergido en el agua, en una laguna, por ejemplo, agarrás un láser y bueno, capaz que podés lograr esto, ¿sí? Pero si vos estás afuera de la laguna y querés lograr esto apuntando a la superficie, no lo vas a poder lograr porque este ángulo no está definido. Porque fíjate que cuando estás en el agua estás mandando el rayo desde el medio que tiene el mayor índice de refracción. Cuando estás desde la superficie es como que estás de este lado, o desde la superficie, perdón, desde el aire, ¿no? Estás apuntando hacia la superficie. Es como que estás de este lado y de este lado vos ya no podés lograr eso porque, bueno, te va a quedar acá que el seno de ese ángulo es más grande que 1 y eso no existe. Después, por otro lado, al tita i, al ángulo tita sub i, al ángulo tita sub i, que cumple lo anterior, si existe, ¿no? Obviamente, se le llama ángulo crítico. Y se anota así, tita sub c. Bien, entonces, una cosa que se puede ver muy fácilmente, si yo elijo un tita incidente más grande que el tita crítico, fíjense que yo de acá podría despejar el tita crítico, es simplemente acá poner tita crítico y despejar esto, o sea, es arcoseno de n2 sobre n1. Bueno, si yo elijo un tita incidente más grande que este, no existe transmisión. O sea, se refleja todo. Este fenómeno se llama reflexión total interna. ¿Sí? Interna desde el punto de vista de este medio. Si yo tengo el tita crítico, bueno, supónganse que ese es el tita crítico, ¿no? El incidente de ahí. Si yo incido con otra cosa, bueno, todos los otros se van a quedar adentro. Por cierto que los que sean más chicos van a pasar, ¿no? Del otro lado. Pero bueno, esta propiedad es como la piedra angular para una fibra óptica. En una fibra óptica, básicamente, tenemos un núcleo
y tenemos una envoltura. Me avivé de buscar una foto, después les voy a buscar fotos de fibras ópticas. Entonces vamos a decir que este núcleo tiene un índice que lo voy a llamar NF por fiber, ¿sí? De fibra, y este NC por N de cubierta. Y entonces la idea fundamental en esto es que yo voy a tener un rayo de luz acá viajando y yo voy a desear que NF sea mayor que NC para conseguir un efecto de este tipo, para lograr reflexión total interna. Bueno, y a raíz de esto es que hay un montón de cosas que no estamos diciendo, pero bueno, uno en principio calcula un ángulo bajo condiciones muy rígidas y después eso se puede ver trunco por situaciones como, bueno, ¿qué onda si agarrás la fibra óptica y la doblás? ¿No? Porque si vos instalás una fibra óptica tenés pliegues por todos lados, tal vez. Bueno, ¿cuánto la podés doblar la fibra óptica para que se siga cumpliendo la reflexión la reflexión total interna? Bueno, en resumen, nada, se pueden dar un montón de situaciones muy distintas a las que uno puede calcular en el papel. Por supuesto, la gente que diseña y, y hace estas cosas está preparada, ¿no? Sabe cómo tiene que hacer las cosas. Y bueno, hay una cuentita muy sencilla que se puede hacer, que es la siguiente. Imagínense que hago un corte de la fibra. Este es el eje de simetría. Esto es la cubierta y esto es la fibra propiamente dicha. Sí, acá está la cubierta también. Son dos cilindros concéntricos, ¿sí? Esto es un corte de esa superficie. Entonces, bueno, imagínense que esto es donde empieza la fibra, así que yo meto un rayo acá. Lo voy a llamar tita máximo. Y este rayo, bueno, va a entrar acá. Acá va a haber un ángulo que lo voy a llamar, ¿qué nombre le pongo? Tita transmitido. Y después a este ángulo, a este angulito de acá lo voy a llamar tita sub f. Bueno, y por supuesto después de que este rayo venga acá, voy a tener otro rayo acá, y así sucesivamente, ¿no? Si todo está bien, estos sucesivos rayos van a estar dentro de la fibra. Entonces mi objetivo es que esto que esté acá, este paso de acá, siempre sea una reflexión, ¿no? Entonces eso va a ocurrir cuando tita f sea mayor que por ahora lo voy a llamar tita crítico a secas, sí, pero tita crítico depende de, si yo tengo, fíjense que acá tengo un cambio de medio y acá tengo otro, así que tendría que decir de cuál es. Por ahora no digo nada, simplemente digo, o sea, no pongo ningún subíndice más, simplemente digo que es el de esta superficie.
Y por lo que vimos recién, ¿no? Si este despeje que hicimos acá, bueno, este ángulo lo voy a poder escribir como el arco seno de NC sobre NF. Por cierto, no sé si me olvidé acá, pero siempre en una fibra NC es más chico que NF. O sea, el medio más chico, que tiene índice más grande, es el que lleva la luz. Un ejemplo puede ser que esto sea vidrio y que esto sea un cobertor, por ejemplo, poliéster. No recuerdo bien si un cobertor posible era poliéster, por ahí estoy mandando fruta. Eh, pero no me sale en este momento otro nombre. Hay varios tipos de cobertores, no los recuerdo bien. Bien, entonces, bueno, como les decía recién, yo tengo Snell acá y Snell acá. Entonces, permítanme a esto llamarle 1 y a esto llamarle 2. Entonces, en el caso 1, fíjense, supónganse que yo acá estoy en aire. Entonces yo acá tengo el n del aire, por el seno de este ángulo que llamé tita máximo. Igual a el índice de la fibra. Así estoy entre este medio y este. El índice de la fibra por el seno de este ángulo que llamé tita sub t. Y en la parte 2 tengo, NF por el seno de este ángulo que llamé tita sub f. Por cierto, yo no sé si se ve bien, pero puedo agrandarlo un poquito más. Ahí por ahí me lo agradecen más. Entonces, NF por el seno de tita F. Y fíjense, voy a imponer lo que quiero. Esto quiero que sea el índice de la cubierta por el caso límite, ¿sí? En que esto es pi sobre 2. Entonces, esto es NC. Ok. Bueno, y ahora es un sistemita de 2x2, muy fácil. Lo que yo llamé acá tita sub f, este ángulo de acá, no es más que, como esto es un triángulo rectángulo, este ángulo tita f es igual a pi sobre 2 menos tita sub t. Y como acá tengo el seno, bueno, ustedes saben que si yo, el seno de tita f es el seno de pi sobre 2 menos tita sub t. Si yo acá uso la propiedad de siempre, el seno de dos cosas es seno coseno menos coseno seno, bueno, en la primera parte me queda seno de pi sobre 2, que es 1 por coseno de esto, menos coseno de pi sobre 2, que es 0, así que ya el otro término no tiene nada. Entonces fíjense, retomo la expresión 2 y esto me queda NF coseno de tita sub t igual a NC. Entonces ya termino, me faltan 3 renglones más, o 2. Entonces de acá despejo el coseno de tita sub t, me queda NC sobre NF. Chequeo que esté bien definido, ¿sí? Y está bien definido porque NF es más chico
es más grande que NC, así que esto es menor que 1, así que el coseno, que también es un número que va entre 0 y 1, está bien definido. Y lo reescribo así, fíjense, para relacionarlo con la otra ecuación. Escribo el coseno como 1 menos seno cuadrado, ¿sí? Raíz. Sí, estoy despejando simplemente la propiedad que usamos siempre, que seno cuadrado de algo más coseno cuadrado de algo es igual a 1. Lo que estoy haciendo es despejar el coseno, ¿sí? Bien, entonces ahora despejo el seno de acá, despejo el seno, entonces paso esto como cuadrado, después si quiero paso esto sumando y esto restando, y a esto le saco el cuadrado como la raíz. Bueno, todo eso me queda así. Se ve muy fácil. Me queda esto. Y entonces de acá lo que puedo despejar es bueno, el seno de tita máximo. Ahora digo por qué le llamé tita máximo. Entonces en 1 es el n del aire, eso tampoco lo dije, lo voy a poner como 1. Entonces el seno de tita máximo me quedó igual al seno de tita sub t por nf. Entonces fíjense, el seno de tita máximo me queda igual a nf por el seno de tita sub t, que es todo eso. 1 menos nc sobre nf, todo esto al cuadrado. Y bueno, acá, qué sé yo, esto se puede dejar así, o algunos lo que hacen es, tipo, elevan, como nf es un número positivo, elevan al cuadrado y toman raíz. Entonces lo meten acá adentro, ¿sí? Lo escriben así. Y entonces el seno de tita máximo es nf cuadrado menos nc cuadrado. Entonces acá nada, medio después, al final de acá les digo, fíjense que yo a este ángulo le puse tita máximo, sabiendo, esto podría ser tal vez un ejercicio lindo con una guía, que cualquier ángulo más chiquito acá no va a caer por el borde, sino que se va a reflejar. Lo que hay que hacer es hacer algo muy parecido a lo que hicimos recién para demostrar esto. Por eso le puse ángulo máximo. Lo que termina pasando al final del día es que, como esto es simétrico, yo puedo incidir con un ángulo. Voy a hacer otro dibujo porque sí, está cochino, no lo quiero cochinar más. Y agregué una hoja mal, así que voy a agregar otra acá. Bueno, saco estas referencias. Lo que termina pasando es que, como esto es simétrico, si yo tengo un tita max así permitido de este lado, bueno, también tengo un tita max permitido de este lado. Pero esto es un corte, así que al final del día lo que yo tengo es algo que tiene simetría cilíndrica, y a esto naranja se le llama cono de aceptación, que significa que cualquier rayo que vos metas adentro de la fibra que esté contenido en este cono, bueno, se va a quedar adentro de la fibra. A lo sumo, si mandás justo el de los bordes del cono, se va a propagar por el borde.
pero no importa, ¿no? Porque si yo tengo del otro lado un receptor, yo acá lo represento con un ojito, pero no va a ser un ojito porque se queda ciego. Probablemente sea algún equipo de telecomunicaciones que reciba esta señal, también puede recibir la de los bordes, ¿sí? Probablemente haya alguna consideración especial que yo ignoro, eh, pero en principio parecería no haber problema. Con lo que sí hay problema es con que un rayo que viene por acá entre acá y se vaya afuera o se quede viajando dentro de la cubierta, ¿sí? Eso sí no lo quiero. Yo quiero que el rayo esté contenido, todos los rayos estén contenidos adentro de la fibra. Eh, bueno, fíjense que podemos calcular este ángulo como una diferencia entre los índices, que son materiales que dependen de la fabricación, ¿sí? Si NF es vidrio y NC es poliéster, bueno, no importa, los elijo yo, los puedo cambiar y si los cambio tendré otro valor para este ángulo máximo. Eh, bueno, en fin, no hay mucho más que podamos decir a esta altura. Así que eso es todo y bueno, si quieren hacer alguna consulta, los escucho.